El equipo técnico del GIEI, que ha apoyado el trabajo del GIEI, está compuesto por profesionales de distintas disciplinas, abogados, psicólogos, antropólogos, cientistas políticos, todos con larga experiencia en sus propias especialidades. Entonces, la coordinación ha sido entre los equipos de trabajo, con los expertos y, por supuesto, también todo el trabajo que ha significado la coordinación hacia afuera del GIEI. Fue una tarea muy difícil y muy compleja de llevar a cabo. Muchos de nosotros habíamos trabajado en contextos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, pero muchas veces esos contextos y esas situaciones se habían dado en el pasado, entonces uno estaba trabajando sobre las consecuencias de algo que había ocurrido. En cambio, en el GIEI de Nicaragua, lo que nos ocurrió a nosotros fue que teníamos que trabajar en un contexto vivo. Las cosas estaban sucediendo a medida que nosotros tendríamos que estar trabajando. La recolección de datos y la sistematización de información prácticamente tuvo que ocurrir en simultáneo. No fue fácil el trabajo en el sentido que a veces había algunos casos duplicados, había diferencias en nombres, en fechas de los eventos, entonces esto hacía a veces complicado en identificar a las víctimas y cerciorarnos qué había pasado con esas víctimas. A partir de este contacto inicial, o sea, recién llegamos, empezamos a hacer un montón de reuniones con las organizaciones, con las víctimas y todo, y fue ese contacto inicial que nos permitió pensar una entrevista que tenía esos dos ejes, o sea, recoger informaciones sobre los hechos, sobre las violaciones, sobre qué pasó, pero también qué hubo de afectaciones para la familia, para la víctima misma, la persona herida, la persona detenida. Son dos ejes que organizan las entrevistas que hicimos. Entonces, el equipo de investigación lo que hizo fue profundizar y apoyar en todo ese análisis, y el equipo de reparaciones fue el que trabajó la parte correspondiente al mandato del GIEI, que tiene que ver con el análisis integral de un plan de reparaciones a las víctimas que tendría que haber elaborado el Estado. La relación de coadyuvancia no fue realmente de coadyuvancia, nosotros no pudimos acceder a los expedientes judiciales. Una pericia balística, una reconstrucción de la escena del crimen, una autopsia, un testimonio ocular de algún testigo del hecho son fundamentales, son pilares para cualquier investigación. Bueno, nosotros no pudimos acceder a eso, entonces tuvimos que acudir a otras fuentes. Si uno analiza la línea de tiempo del mandato temporal del GIEI, se advierte que hay dinámicas específicas de donde las detenciones se consuman con esta masividad, ¿no? Lo interesante o lo preocupante es que los altos índices de detenciones coinciden con los días de grandes manifestaciones populares. Entonces, los primeros días del 18 al 22, 23 de abril, los índices de detenciones son altísimos, ascienden al 90% de la cantidad de detenciones que se tienen registrada el mes de abril, por ejemplo. Y en el mes de mayo los picos se advierten a inicios, el 7 de mayo, a mediados, entre el 12 y el 14 de mayo y a fin de mes. Y cuanto mayor proximidad a la marcha del Día de las Madres, el índice también presenta un incremento no interesante, sino agudo. Una de las cuestiones que nos sorprendió en Nicaragua, que nos encontramos, que fue un poco también una sorpresa para muchos de nosotros, fue que esta fue una represión a la sociedad civil prácticamente televisada. Desde que llegamos, pues nos encontramos con una alta cantidad de información digital, videos, imágenes, pues aproximadamente unos 10.000 archivos que se tuvieron que revisar, se tuvieron que clasificar y pues al final fuimos organizando todo el material, ¿verdad? Por eventos, por fechas y por algunos lugares donde ocurrieron los incidentes.
precisamente el concepto de evento permite no solo investigar de mejor manera hechos que guardan relación entre sí, sino explicarlos luego en el contexto en el que ocurrieron, en circunstancias de tiempo, lugar, que se explican frente a determinados grupos de víctimas, con determinados actores, perpetradores. Y este fue un elemento que atravesó toda la investigación en la que tratamos de incidir. Y con esta lógica se avanzó sobre muchos hechos, por ejemplo, que tuvieron lugar en determinados contextos. Marcha de las Madres fue uno de los eventos sobre los que pudimos avanzar. Los eventos que tuvieron lugar en las universidades, como UPOLI o la UNI, o también eventos que guardan relación con lugares ya no en la ciudad de Managua, sino en el resto del país, como Estelí, Masaya, León o Matagalpa. Seleccionamos material audiovisual por temas. Uno fue las armas de fuego que utilizaron tanto policías como fuerzas paraestatales, en donde se podían ver los calibres de las armas e incluso las municiones que utilizaban y los casquillos y proyectiles que quedaban en los lugares después de los ataques y que personas documentaban con sus cámaras o con sus dispositivos. Todo eso nos permitió poder encontrar, nos orientó a poder visualizar los lugares donde pudieron haber estado disparando los perpetradores, por poder identificar a grupos civiles que portando armas de fuego en previa coordinación, ¿verdad?, con agentes de la Policía Nacional, poder realizar los ataques a personas que estaban realizando manifestaciones. En este caso, lo que hicimos fue establecer con el equipo argentino de antropología forense y la organización Situ una plataforma audiovisual que pueda de alguna manera comunicar algunos de los eventos, algunos de los hechos que nosotros pudimos interpretar y comunicarlos de otra manera y que llegue a más cantidad de gente de una manera gráfica, sencilla y aparte el impacto que tienen las imágenes que pudimos registrar. Por ejemplo, nos ha pasado de observar videos o selfies de jóvenes, de estudiantes que estaban en las manifestaciones y después observar a las 2 o 3 horas el video de ese mismo joven cuando es impactado por un proyectil de arma de fuego o cuando está siendo asistido por sus compañeros. A mí personalmente nunca me había tocado trabajar en un contexto de ese tipo. En algún momento va a haber un espacio, se va a abrir un espacio de justicia para la sociedad, ¿no?, que permitirá que todo este trabajo que se ha realizado, no solo con los profesionales, sino que con el apoyo de cientos de personas anónimas que han aportado información para elaborar el informe que finalmente el GIEI va a entregar a la sociedad nicaragüense, es justamente para que en algún momento se puedan abrir los caminos de verdad y de justicia.